Buenos días, ¿se me puede escuchar? ¿Qué tal, Estrella? Buenos días. Muy bien. Entonces, si me pueden escuchar, les comparto la pantalla. ¿Mm? Muy bien. Así como en unas ocasiones anteriores, vamos a hacer un pequeño ejercicio con el objetivo de calentar la mente, ¿sí? Algo similar recuerdo que hemos hecho antes. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es leer las figuras, ¿no? Por ejemplo, el número 1 vendría a ser un cuadrado, el número 2 un triángulo, el 3 un pentágono, el 4 una cruz y en el centro tenemos un círculo. ¿Sí? No se fijen en los colores, sino más bien en las figuras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a llevar las dos manos a la cabeza, ¿sí? Luego a los hombros, luego a las rodillas, luego a la nariz, ¿sí? Y levantamos la mano derecha y decimos cuadrado, ¿sí? Luego otra vez, cabeza, hombros, rodilla, nariz, levantamos las dos manos y decimos círculo. Luego, cabeza, hombros, rodilla, nariz, levantamos la mano izquierda y decimos triángulo, cabeza, hombros, rodilla, nariz, otra vez las dos manos, círculo, cabeza, hombros, rodilla, nariz. Levantamos ahora la derecha, decimos pentágono, cabeza, hombros, rodilla, nariz. Las dos manos, círculo, cabeza, hombros, rodilla, nariz. Y ahora levantamos la derecha, cruz. ¿Sí? Pero hay que hacerlo rápido, ¿no? Para justamente ejercitar la concentración. ¿Sí? Cabeza, hombros, rodilla, nariz, cuadrado. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, círculo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, triángulo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, círculo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, pentágono. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, círculo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, cruz. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, círculo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, cuadrado, cabeza, hombros, rodilla, nariz, círculo, cabeza, hombros, rodilla, nariz, triángulo, cabeza, hombros, rodilla, nariz, círculo, cabeza, hombros, rodilla, nariz, pentágono, cabeza, hombros, rodilla, nariz, círculo, cabeza, hombros, rodilla, nariz, cruz, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienen que ser lo más rápido posible para justamente ejercitar la atención y también la flexibilidad mental. Muy bien. Ahora sí, pasemos a ver cómo les fue en el cuestionario, ¿sí? Aquí tenemos la primera pregunta, nos dice, ¿no? El dominio de una función es. Tenemos cuatro alternativas, todos contestaron correctamente, y la alternativa correcta es el conjunto de valores para los cuales la función está definida o existe, ¿no? ¿Se acuerdan? Los valores que podía tomar X, ¿no? Digamos, la variable independiente. La segunda pregunta nos dice, de la figura se puede decir, como verán, aquí hay tres alternativas que serían correctas, ¿no? La primera es que el rango es de 0 a 2, efectivamente, eso vemos en el gráfico. Y puede tomar valores de 0 a 2. Luego tenemos que el dominio es de menos 2 hasta 2, efectivamente, son los valores que puede tomar X, desde menos 2 hasta 2. Y finalmente que la derivada de la función, ¿sí? Justo arriba en X igual a 0 y Y igual a 2, allí la derivada es 0, ¿no? Porque si hacemos pasar una recta tangente por ese lugar, esa recta será horizontal, ¿no? Tendrá una pendiente nula. Muy bien. En esta pregunta, ¿qué nos dicen? Para convertir la gráfica de la izquierda en la derecha, se puede decir, ¿ah? Entonces aquí tenemos 5 alternativas, de las cuales la última es la correcta, que la función experimentó una suma de 2. Observo que la mayoría contestó correctamente, ¿sí? Entonces a la función, a f, es que se le está sumando 2. Por eso es que
sube 2 unidades la gráfica. Ajá. Muy bien. Y de ahí tenemos la siguiente pregunta. Para obtener la gráfica de la derecha a partir de la izquierda se debió. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí se ha dado una suerte de reflexión. Lo que estaba abajo ha pasado arriba y lo que estaba arriba ha pasado abajo, ¿no? Entonces, aquí está sirviendo de espejo justamente X, ¿no? Entonces, quiere decir, pues, que en realidad lo que ha pasado es que a la función se le ha multiplicado por -1, ¿sí? Entonces, eso ha sucedido. Recuerden que más bien cuando se multiplica por -1, no a la función, sino más bien a la variable independiente a x, el espejo ya no sería x, sino más bien sería y, ¿no? ¿Recuerdan? Eso lo vimos ayer. Observo que aquí también la mayoría contestó correctamente. En la pregunta 5 nos dicen, la función de la figura es, tenemos 4 alternativas y una es la correcta, que es una función par. Recuerdan que en el caso de una función par, f de x es igual a f de menos x, ¿no? Por ejemplo, el coseno, recuerdo que les dije ayer, ¿no? El coseno de menos 60 grados es igual al coseno de 60, ¿no? Una función par y vemos de la gráfica, ¿no? Que existe simetría respecto del eje Y, ¿no? Eso lo vemos ahí. En la pregunta 6 nos dice, ¿no? De la figura se puede decir que, tenemos 4 alternativas y 2 de ellas son las correctas, las 2 primeras. Primero, que es una función monótona y segundo, que es una función decreciente, ¿no? Vemos que cuando x crece, y decrece, ¿no? Es una función monótona decreciente. Veo también que la mayoría contestó correctamente. Y aquí tenemos otra pregunta más. De las figuras se puede decir que, tenemos 5 alternativas. Y aquí tenemos 3 de ellas como correctas. La primera es que C es un número crítico. Ahí están C y C. Recuerdan que un número crítico lo encontrábamos cuando en ese lugar la derivada era nula o en todo caso no estaba definida, ¿no? Eso lo vimos también ayer. Y la siguiente respuesta correcta es que en C la derivada es 0. Exactamente. En el mínimo relativo y en el máximo relativo, la pendiente es nula, ¿no? Por eso la derivada es 0. Y la otra alternativa correcta sería que en la figura de la derecha, la segunda derivada es menor que 0. Efectivamente, ¿no? Cuando tenemos, perdón, el de acá, cuando tenemos una derivada menor que 0, significa que estamos hallando un máximo relativo. Y más bien al revés, ¿no? Cuando la segunda derivada es mayor que 0, significa que estamos encontrando un mínimo relativo. Y la última pregunta, la 8, nos dice, de la figura se puede decir que. Bueno, aquí tenemos que todas las alternativas son correctas, ¿sí? Ahí está, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? B y D son números críticos de la función f. Efectivamente, ahí está B, ahí tenemos a D también, ¿no? En B, la derivada es nula y en D no está definida. Son números críticos. En C existe un mínimo relativo. A ver, efectivamente, ahí tenemos un mínimo relativo. La derivada es nula en C. En Q se observa un mínimo absoluto de la función, efectivamente. No es el valor más pequeño que puede tomar la función aquí en Q. Y finalmente, entre D y Q, ¿sí? Entre D y Q, verán que tenemos un punto en inflexión, este lugar, ¿no? Donde vemos que la concavidad cambia, ¿no? De ser hacia arriba a ser hacia abajo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, pasemos a ver nuestras diapositivas de la clase de hoy. Muy bien. Presentemos pues el logro de aprendizaje. A ver qué nos dicen por acá. Al finalizar, la sesión identifica el potencial eléctrico debido a una carga o distribuciones de carga discreta o continua e identifica las líneas y o superficies equipotenciales de las distribuciones de carga. Muy bien. Entonces, esto del potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica a veces puede traer cierta confusión porque los nombres se parecen, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de magnitudes distintas, ¿no? En el caso de la energía potencial eléctrica, por ejemplo,
la unidad en el sistema internacional es el joule, mientras que del potencial eléctrico es el voltio, ¿sí? Ahora, la energía recuerden pues que puede tomar diversas formas, ¿no? Una es la energía mecánica, otra es la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial eléctrica, ¿sí? Todo depende, cómo es que se han configurado los cuerpos para hablar de un tipo determinado de energía, ¿no? Si estamos hablando de energía potencial eléctrica, significa que la configuración de cuerpos implica cargas eléctricas, ¿no? O sea, estos cuerpos tienen esa propiedad o esa característica especial, que tienen cargas eléctricas, ¿no? Se han dispuesto de tal manera que el sistema adquiere una energía. En relación al potencial eléctrico, el potencial eléctrico es una magnitud de cierta forma equivalente al campo eléctrico. ¿Por qué lo digo? Porque depende de las cargas fuentes del campo, ¿sí? Bueno, la diferencia está en que el campo eléctrico es un vector, ¿sí? Mientras que el potencial eléctrico es un escalar. A veces, dependiendo del problema, resulta más sencillo analizar el campo desde un punto de vista escalar. Es por eso que se recurre al potencial eléctrico, en este caso, ¿no? ¿Sí? Inclusive, podemos ir del campo eléctrico al potencial eléctrico a través de la integración, ¿sí? Y al revés, podemos ir del potencial eléctrico al campo eléctrico a través de la derivación. Entonces, hay una relación muy cercana entre esas dos magnitudes. En agenda tenemos energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, superficies equipotenciales y cerrado. Muy bien. Aquí tenemos un par de figuritas. En la izquierda, imagínense que tenemos dos placas cargadas, la placa superior cargada positivamente y la inferior negativamente. Vamos a imaginarnos que son placas muy grandes, que están bastante cerca y que el campo eléctrico entre las dos sí es uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Que es constante, ¿no? En todos los puntos el campo es el mismo. Ahora observen, en el interior tenemos una carga negativa que estamos llevando de A a B. La pregunta es, ¿no? Les pregunto a ustedes, si yo estoy trasladando a esta carga negativa de A a B, ¿estoy actuando a favor o en contra de la tendencia? La tendencia es que esa carga negativa se acerque a la placa negativa que está abajo, o estoy actuando en contra. Ustedes díganme, ¿estoy actuando a favor o en contra de la tendencia? ¿Qué creen ustedes? En contra, ¿no? Como lo dice Emilio, César y Carlos, ¿no? Efectivamente, estoy actuando en contra de la tendencia porque recordarán que las cargas de signos iguales se repelen, ¿cierto? Y las cargas de signos diferentes más bien se atraen. Entonces, yo estoy acercando lo negativo a lo negativo, eso es ir en contra, ¿no? En contra de la tendencia. ¿Cuál es el resultado de ir en contra de la tendencia? Es que aumenta la energía potencial del sistema, ¿sí? Desde el punto de vista gravitatorio, tal vez sería más visible para ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si encuentran un objeto en el suelo y lo levantan? ¿Sí? Entonces, la tendencia es que ese objeto siga en el suelo, ¿no? Al levantar ese objeto están yendo en contra de esa tendencia. Y al hacerlo, ¿qué están provocando? Que aumente la energía potencial gravitatoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo similar sucede acá, pero a nivel eléctrico. En la figura de la derecha, otra vez tenemos nuestras placas, ¿no? La de arriba positiva y la de abajo negativa. Sin embargo, ahora la carga eléctrica negativa la estamos moviendo de A a B, ¿sí? Pero en esta situación, ¿estamos actuando a favor o en contra de la tendencia? ¿Qué me dicen ustedes? A favor, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como me están diciendo Estrella, Emilio, Ada, efectivamente, y Nayeli, a favor de la tendencia. Entonces, el resultado de ir a favor de la tendencia es que más bien la energía potencial eléctrica disminuye, ¿no? Entonces, un ejemplo a nivel gravitatorio sería, ¿no? Un objeto que está a una determinada altura, ¿sí?
a ese objeto lo bajamos al suelo, ¿sí? Entonces, si bajamos ese objeto al suelo, estamos actuando a favor de la tendencia, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Pues que la energía potencial gravitatoria va a disminuir, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos energía potencial eléctrica. Observarán pues que tenemos una carga, la carga Q minúscula, que vamos a imaginar que se traslada desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Y sobre esta carga Q minúscula está actuando una fuerza F. Vamos a imaginarnos que esa fuerza F es una fuerza eléctrica, ¿sí? Vamos a imaginar. Muy bien, entonces, recuerden que la fuerza eléctrica, así como la fuerza gravitatoria, la fuerza elástica, si todas ellas son fuerzas conservativas, que también se les conoce como fuerzas potenciales. ¿Sí? Ese es su nombre, fuerza conservativa o fuerza potencial. Muy bien. Ahora, les voy a pedir que recuerden lo que han aprendido seguramente en su primer curso de física, ¿no? En CAP 1, ¿no? ¿Qué les dijeron en relación al trabajo que realiza una fuerza conservativa? ¿Depende o no depende de la trayectoria que describe el cuerpo? ¿Qué piensan ustedes? ¿El trabajo realizado por una fuerza conservativa depende o no depende de la trayectoria? ¿Se acuerdan? El trabajo de una fuerza conservativa, ¿depende o no depende de la trayectoria? ¿No? ¿No recuerdan? No depende, ¿no? Efectivamente, Danilo, así es, Kevin. No depende, ¿sí? El trabajo de las fuerzas conservativas, como la fuerza de gravedad, la fuerza elástica, la fuerza eléctrica, no depende de la trayectoria seguida. Únicamente depende del punto de partida y del punto de llegada, nada más. Pero no de la forma que ha seguido la trayectoria, ¿sí? Muy bien, entonces, esto es muy importante porque debido a eso, por ejemplo, el trabajo que realizan estas fuerzas no hace que cambie la energía mecánica, por ejemplo, ¿sí? La energía mecánica, recuerden, es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Esa suma no cambia debido al trabajo de estas fuerzas conservativas, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la definición de trabajo de manera general, ¿no? Aquí estamos haciendo de cuenta que F es la fuerza eléctrica, y aquí se ha reemplazado, bueno, esa fuerza eléctrica en función del campo eléctrico y de la carga, ¿no? Que está experimentando esa fuerza. Algo muy importante que tenemos aquí abajo en esta ecuación, ¿sí? Es que esto se cumple para todas las fuerzas conservativas. Ojo, ¿sí? Para todas. Y esto significa que el trabajo de cualquier fuerza conservativa es igual a menos el cambio en la energía potencial correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, si la fuerza conservativa es una fuerza eléctrica, entonces sería igual a menos el cambio en la energía potencial eléctrica. Si la fuerza conservativa es la fuerza de gravedad, esto sería igual a menos el cambio en la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Recuerden que variación significa final menos inicial. Eso es delta de U, final menos inicial. A la variación también se le conoce como incremento, ¿sí? Cada vez que ustedes encuentren esa diferencia, final menos inicial, a eso le llaman incremento. Ahora, ese incremento puede ser un incremento positivo, si lo final es mayor que lo inicial, o un incremento negativo, si lo final es menor que lo inicial, ¿no? Pareciera un poco extraño, ¿no? Que incremento negativo, pero bueno, así le llaman. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos uso del menos que está adelante, del delta de U? Entonces, en vez de tener UF menos U inicial, o sea, final menos inicial, tendría al revés, ¿no? Cambiaría, ¿no? Tendría inicial menos final. Cuando ustedes encuentren eso, inicial menos final, a eso le llaman decremento, ¿sí? Repito,
final menos inicial, incremento. Y al revés, inicial menos final, decremento. ¿Sí? Así le llamo. Muy bien. Bueno, esta diapositiva es básicamente lo mismo, solamente que, bueno, aquí otra vez se le puso al campo eléctrico, ¿no? No hay mucho más que decir por aquí. Recuerden, claro, aquí lo está señalando en la parte final que si estoy hablando de una energía, sin importar si es energía cinética, energía potencial, energía química, en el sistema internacional todas las energías, todos los tipos de energía se miden en joules, ¿no? No se olviden. La misma unidad que se utiliza para el trabajo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ahora sí, vamos a intentar encontrar, ¿sí? ¿Cómo es que cambia la energía, por ejemplo, si tenemos un campo eléctrico uniforme? Creo que mejor vamos a nuestra pizarra y creo que tengo más espacio para poder explicarles. A ver, voy a compartirles la pizarra. Vamos a activar el lápiz. Ponemos esto más arriba. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a dibujar acá dos placas, ¿sí? Les voy a dibujar dos placas, imagínense. Por acá tenemos una placa. Vamos a, vamos a hacer de cuenta que es una placa muy grande, ¿sí? Y por aquí, cerca, tenemos otra placa muy grande, una frente a la otra. Ahí está, muy bien. Vamos a imaginarnos que la placa de la izquierda está cargada positivamente. Ahí está, cargas positivas, positivo, positivo, positivo. Y la placa de la izquierda, o de la derecha, perdón, sería negativa. Ahí está, negativa, cargas negativas. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es representar líneas de campo, ¿sí? Entonces, si yo quiero dibujar líneas de campo, esas líneas tienen que ir de izquierda a derecha o al revés, de derecha a izquierda. ¿Se acuerdan cómo eran las líneas de campo? ¿Salían o entraban de las cargas positivas? ¿Alguno me puede decir? ¿Cómo eran las líneas de campo? Salían, ¿no? Como dice Wilmer, efectivamente. Y también Emilio y Cristian, ¿no? Las líneas de campo tienen que salir de las positivas y entrar hacia las negativas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Voy a dibujar unas líneas. Ahí está, una línea. Por acá tenemos otra línea. Por acá tenemos otra línea. Y por acá otra línea. Entonces, como les decía, ¿no? Saliendo del positivo y entrando al negativo. Entonces, quiero que noten que estas líneas de campo, al propósito las he dibujado como líneas paralelas igualmente distanciadas, ¿sí? Cuando ustedes observen una figura así, líneas de campo igualmente distanciadas y paralelas, significa que el campo eléctrico es uniforme, ¿sí? Esa es la representación de un campo eléctrico uniforme. Significa que si por acá el campo vale 2, por un punto, por aquí vale 2, por otro punto vale 2, por aquí 2, por aquí 2, por aquí 2. Eso significa un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner una carga en el interior, ¿sí? Entre estas dos placas. Imagínense que yo pongo por acá, ¿sí? Imagínense que pongo una carga
una carga positiva, digamos. O para hacerlo un poquito más complicado va a ser una carga negativa, mejor. Ahí está. Una carga negativa. Muy bien. Y esta carga negativa, ¿sí? La voy a mover, ¿sí? La voy a mover de izquierda a derecha, ¿sí? Ese movimiento le voy a otorgar. La voy a mover de izquierda a derecha. Así la voy a mover, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es graficar la fuerza eléctrica que está actuando justo en esa carga de color verde que es negativa. La pregunta para ustedes es, ¿hacia dónde debe de apuntar la fuerza eléctrica? ¿Será un vector que apunte hacia la derecha o que apunte hacia la izquierda? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Emilio nos dice, la fuerza eléctrica va hacia la izquierda. Así es, efectivamente. Muy bien, Emilio. Efectivamente, ¿sí? Va hacia la izquierda. Entonces yo debería de dibujar, ¿no? Debería de dibujar un vector así, ¿sí? Este vendría a ser mi vector fuerza eléctrica. Entonces quiero que observen que el vector fuerza eléctrica, el vector rojo, apunta hacia la izquierda, mientras que el campo eléctrico apunta hacia la derecha, ¿no? Entonces, en este caso en particular, estos vectores son contrariamente dirigidos. Hace un rato habíamos visto que la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? Es igual a la carga por el campo eléctrico, o si prefieren, el vector intensidad de campo eléctrico. Entonces, esta ecuación nos permite justamente ver cuándo es que F y E tienen la misma dirección y cuándo tienen direcciones contrarias, ¿no? Fíjense, ¿qué pasaría si la carga eléctrica hubiese sido positiva? Si la carga eléctrica era positiva, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tendrían la misma dirección, ¿cierto? Si Q era positivo. Pero en este caso en particular, en nuestro ejemplo, Q es negativo, ¿sí? Esa es la razón por la cual el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son vectores de direcciones contrarias. Y tiene sentido, ¿no? Porque habíamos dicho que lo negativo y lo positivo se atraen. Es por eso que necesariamente la fuerza de color rojo tiene que apuntar hacia la placa positiva y más bien repelerse de lo negativo, ¿no? Que está justamente a su derecha. Muy bien, entonces teniendo claro eso, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el trabajo que realiza esta fuerza, ¿sí? Muy bien. Recordarán ustedes que la fórmula más simple, ¿sí? Que se estudia en relación al trabajo, ¿cuál es? ¿Alguno me puede hacer recordar cuál es esa fórmula más simple que incluso se enseña en el colegio en relación al trabajo? Ahí está, ¿no? Fuerza por distancia, ¿no? Muy bien, efectivamente, fuerza por distancia. Esa es la fórmula más sencilla que existe, ¿no? ¿Sí? Listo. En realidad, si estamos hablando de trabajo, ¿sí? Podría ser fuerza por desplazamiento. Si es que estamos hablando aquí de un producto escalar, ¿no? Donde los vectores que se están multiplicando serían la fuerza y el desplazamiento. Ahora, este producto escalar nos puede llevar a la fórmula que tal vez recuerden que es igual al valor de la fuerza, el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuándo es que podemos utilizar una fórmula así? Cuando la fuerza es constante y cuando el movimiento es rectilíneo. Si la fuerza es variable y el movimiento es una curva, entonces ya no sería aplicable esta fórmula, más bien tendremos que utilizar la integral, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, en este caso,
como verán, el desplazamiento es de izquierda a derecha, ¿sí? Ahí lo indiqué con la flecha color morado, va de izquierda a derecha esa carga negativa. Pero la fuerza eléctrica apunta, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, fuerza y desplazamiento, ¿qué ángulo estarían formando entre los dos? ¿Me dicen? La fuerza y el desplazamiento, ¿qué ángulo estarían formando? Efectivamente, Estrella, muy bien, Lourdes, y Oscar y Juan y Ada. Efectivamente, 180 grados, así es. ¿Sí? 180 grados. Entonces, aquí en nuestra formulita nos estaría quedando, ¿no? El trabajo de la fuerza eléctrica es igual al valor de la fuerza, el valor de la distancia que recorrería, ¿no? El del desplazamiento, por el coseno de 180 grados. Muy bien. ¿Y el coseno de 180 grados a qué es igual? ¿Se acuerdan? Coseno de 180 grados. Menos uno. Efectivamente, Carlos, así es menos uno. ¿Sí? Entonces aquí nos estaría quedando menos F por D, ¿no? Entonces vamos a hacer de cuenta que la distancia que va a recorrer esta carga negativa es justamente la distancia de separación entre las placas, que estoy llamando aquí D, ¿sí? Y además, mediante esta ecuación que he encerrado con la nube roja, puedo darme cuenta, ¿no? Que existe una relación entre la fuerza eléctrica y el campo. Entonces, el valor de la fuerza eléctrica, que es lo que me interesa, sería el valor de la carga, ¿sí? Por el valor del campo, ¿no? Entonces, eso lo puedo transferir acá y me estaría quedando así, pues, ¿no? Trabajo de la fuerza eléctrica es igual a menos QE por D. Ajá. Pero hace un rato les había dicho, ¿sí? Recuerdan que existía una ecuación que se cumplía para todas las fuerzas conservativas o potenciales. ¿Cuál era esa ecuación? Que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos la variación o cambio de la energía potencial correspondiente. Entonces, utilizando esto, ¿sí? Utilizando esto, lo reemplazo arriba en la ecuación de color rojo y me quedaría, ¿no? Menos QED es igual a menos variación de U. Entonces, como podrán ver, el cambio en la energía potencial eléctrica va a ser igual a Q, a E y a D. ¿Sí? Entonces, esto se estaría cumpliendo si es que estamos hablando de un campo eléctrico uniforme, ¿no? ¿Sí? Entonces, el hecho de llevar a la carga negativa desde la placa izquierda hacia la placa derecha implica que, ¿sí? Implica que incrementemos, ¿no? Incrementemos la energía potencial eléctrica, ¿no? Porque estaríamos actuando en contra de la tendencia, ¿sí? Si desean para que no se vayan a confundir, ya que este Q es negativo, tal vez podrían sentirse tentados aquí a ponerle el negativo, ¿no? Entonces vamos a ponerle el valor absoluto, mejor. Aquí le pongo el valor absoluto para hacer a Q positiva. Igual acá, también le ponemos el símbolo del valor absoluto, ¿sí? Porque a las finales eso es lo que está sucediendo, pues, ¿no? Está aumentando la energía, no está disminuyendo, ¿cierto? Entonces ahí le ponemos el símbolo del valor absoluto. Muy bien. Hasta acá, ¿sí se entendió lo que hice, el análisis? A ver, ¿me dicen ustedes? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿O tal vez hay alguna consulta? ¿Sí? ¿Puedo seguir entonces?
A ver, ya con ejercicios, claro, sí, no se preocupen. Cuando lleguemos a los ejercicios, yo supongo que será mejor. A ver, Estrella me dice, sí, teacher. Sí, ¿me quieres hacer alguna pregunta? Ya está bien, listo. Entonces seguimos, pues. Bueno, sigamos con la diapositiva. A ver, les comparto ahora. A ver, por ejemplo, Emilio nos dice por ahí, profe, en el trabajo siempre será negativo. ¿Te refieres a la fórmula esta que el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos el cambio en la energía potencial? ¿Sí? ¿A esa fórmula te refieres? Ah, ¿por qué ha salido negativo arriba? Ya, ya. No, lo que sucede es que cuando la fuerza, ¿sí? Cuando la fuerza está formando un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 90 grados con la dirección de movimiento, el trabajo es negativo. Y eso es lo que está sucediendo acá, pues porque estamos diciendo que la carga se mueve de izquierda a derecha, ¿no? O sea, se mueve hacia la derecha, mientras que la fuerza apunta hacia la izquierda. Entonces, el ángulo que están formando es un ángulo obtuso, en este caso de 180 grados. Cada vez que eso sucede, el trabajo es negativo, ¿sí? Para que el trabajo sea positivo, el ángulo que debe de formar el desplazamiento con la fuerza debe ser un ángulo agudo, ¿sí? Es decir, entre 0 y 90 grados. Ajá. A ver, por ejemplo, aquí el coseno de 180 efectivamente es -1. Así es, Cristian, es -1, ¿sí? Entonces, un ejemplo adicional de trabajo negativo es el que hace la fuerza de rozamiento, por ejemplo, ¿no? La fuerza de rozamiento siempre es un vector, ¿sí? Que se opone a la dirección de movimiento. En ese caso, el trabajo también sería negativo, por ejemplo, ¿sí? Sería otro ejemplo de trabajo negativo. Bueno, entonces regresemos a la diapositiva. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esto que hemos visto hace un ratito, de la energía o el cambio de la energía potencial en un campo uniforme. Y aquí tenemos algo más, energía potencial eléctrica debido a la interacción de dos cargas, ¿no? Aquí le han llamado a una la carga Q mayúscula y la otra la carga Q minúscula, ¿sí? Entonces vamos a tratar de llegar a una expresión como esta, ¿no? Antes de hacerlo, les quiero hacer notar lo siguiente, que esta fórmula de la energía potencial eléctrica se parece bastante a la que hemos visto en la ley de Coulomb. La diferencia está que abajo en el denominador no tenemos R cuadrado, tenemos simplemente R, ¿sí? No se vayan a confundir. Esta es la fórmula de la energía potencial eléctrica. Otra cosa más que vemos por aquí es que no está presente el valor absoluto, que hacía que justamente la expresión se vuelva positiva, ¿no? En este caso no hay valor absoluto. ¿Qué significa eso? Significa que dependiendo de los signos de Q minúscula y de Q mayúscula, U podría ser o positiva o negativa. Si ambas Qs son negativas o si ambas Qs son positivas, la energía potencial eléctrica saldría positiva, ¿no? Pero imagínense que una de ellas es negativa y la otra positiva. Entonces quiere decir que la energía potencial eléctrica sería necesariamente negativa. Entonces recuerden eso. La energía potencial eléctrica puede ser o positiva o negativa, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, volvemos a la pizarra para poder, sí, para poder hacer el análisis y encontrar justamente esa formulita de la que les estaba hablando hace un rato. Entonces, activamos aquí el lápiz y nos vamos a imaginar que tenemos dos cargas, ¿sí? Vamos a imaginarnos eso, que tengo una carga por acá, a la que voy a llamar Q sub 1, y tengo por acá otra carga, a la que voy a llamar Q sub 2. Para hacer más sencillo esto, voy a imaginarme que estas cargas son positivas.
Ahí está. Ambas cargas son positivas. Y voy a imaginarme también, ¿sí? Que Q sub 2, ¿sí? Q sub 2 ha sido traída desde algún otro lugar, ¿no? Imagínense, por una trayectoria como esta, ¿sí? Así. Se le ha ido llevando a Q sub 2 hasta localizarla en su posición final. Ya está, muy bien. Voy a imaginarme además que la distancia de separación entre estas dos cargas al final es todo esto, que voy a llamar R, ¿sí? Esa es la distancia de separación. Ujú. Muy bien, entonces, como estas cargas son positivas, recuerden, la fuerza necesariamente tiene que ser repulsiva, ¿no? Cargas de igual signo. Aquí la fuerza debería ser así, por ejemplo, ¿no? La fuerza eléctrica. Ya está. Entonces, voy a intentar encontrar el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? En toda la trayectoria, hasta ponerla en su posición final. Entonces, recuerden la definición general de trabajo, ¿no? Usando la integral. Sería aquí fuerza por desplazamiento. Pero aquí el desplazamiento es elemental o infinitesimal. Muy bien. Entonces, esa fórmula es la que voy a aplicar, ¿sí? Entonces, como aquí necesito la ley de Coulomb en su forma vectorial, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner así. F es igual a la constante de proporcionalidad, ¿sí? La constante eléctrica. Pongo acá Q1, Q2, y ahora pongo abajo en el denominador la distancia de separación que vemos que es R elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está, muy bien. Pero hasta el momento lo que he hecho es simplemente poner un número, ¿sí? Aquí, para que esto tenga sentido y sea realmente un vector, me faltaría un vector unitario. Digamos que ese vector unitario es el vector U sub R. Ahí está. Entonces, ¿cómo voy a definir a ese vector U sub R? A ver, voy a utilizar aquí el color naranja. Aquí lo pongo. El vector U sub R será un vector que parte de la carga fuente de campo, ¿sí? O sea, de la carga 1. Imagínense que este es el vector U sub R, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, observen, ¿qué está pasando ahorita en base al gráfico que tenemos? ¿Qué está pasando con la dirección de F y la dirección de U sub R? Díganme ustedes, ¿cómo son las direcciones de los vectores rojo y naranja? ¿Me pueden decir? ¿Cómo son sus direcciones? A ver, me voy al chat. Efectivamente, muy bien, Cristian, Emilio, Danilo. Efectivamente, ¿no? Las direcciones de esos vectores, del vector rojo y del vector naranja, son iguales, ¿sí? Son iguales. Muy bien. Ahora, si reemplazamos los signos de las cargas en la ecuación de color azul, ¿sí? La ecuación de F, fíjense, ¿ah? Yo pongo Q1 positivo, Q2 positivo, ¿sí? Entonces, positivo con positivo me da positivo, ¿cierto? Eso significa que F y U sub R tienen la misma dirección. Ahora, ¿qué hubiese pasado si más bien las dos cargas, en vez de ser positivas, hubiesen sido negativas? Entonces, en la multiplicación de Q1 por Q2 hubiese tenido negativo por negativo y un negativo por otro negativo. Ustedes saben que eso se convierte en positivo, ¿cierto? Entonces, otra vez, F y U sub R tendrían la misma dirección. Y eso es correcto, pues no, porque la fuerza necesariamente tiene que ser repulsiva en esos dos casos, o bien cuando las dos cargas que interactúan son positivas,
o cuando ambas son negativas, ¿cierto? En ambos casos se produce la repulsión. Ahora veamos si nuestra ecuación vectorial, esa que he puesto ahorita de color azul, funciona también en el caso de que las cargas sean de signos diferentes. Imagínense que Q1 hubiese sido positiva y Q2 negativa. Entonces, en ese caso, la fuerza hubiese tenido que ser atractiva, ¿cierto? Entonces, si en un caso tenemos positivo y en el otro negativo, la multiplicación de un positivo con un negativo, ¿qué nos da? Un negativo, ¿cierto? Entonces, si nos sale un negativo, ¿qué hubiese pasado con la dirección de F y U sub R? ¿Cómo serían las direcciones? Si en un caso tenemos positivo y en el otro negativo, ¿cómo serían las direcciones de F y U sub R? Exactamente, ¿no? Serían contrarias, así es. Entonces quiere decir, ¿sí? Entonces quiere decir que esta ecuación que tenemos acá de color azul y ahorita que estoy encerrando de naranja, ¿sí? Esta ecuación vectorial es correcta. Está funcionando para todos los casos, tanto cuando las cargas tienen signos iguales como cuando tienen signos diferentes, ¿sí? Muy bien. Entonces, entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar esto en nuestra integral, ¿sí? Reemplazamos en nuestra integral para encontrar lo que nos interesa, que es el trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces sería, ¿no? El trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la integral, y aquí viene, ¿no? La constante proporcionalidad, la carga 1, la carga 2, abajo ponemos el R al cuadrado, ponemos por aquí el vector unitario, U sub R, y ahora ponemos el punto, que hace referencia al producto escalar, y viene por acá el diferencial de R. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hacemos lo siguiente? Yo trazo un vector desde 1 hasta 2. Ahí está. Aquí lo estoy mostrando y es el vector de color azul, de 1 a 2. Entonces, este vector, yo le llamo así, el vector R. ¿Cuál es el módulo de ese vector? Es esto, es R, pero sin la flechita, ¿no? Ahí está, ese es su módulo, su tamaño. Muy bien, entonces la pregunta es, a ver, eso es para que recuerden lo que han estudiado en vectores. ¿Qué debo de hacer con el vector R para convertirlo en el vector U? ¿Qué hago con el vector azul para convertirlo en el vector de color naranja? ¿Alguno se ha dado cuenta? ¿Qué hago con cualquier vector para encontrar su unitario? Efectivamente, Danilo, hay que dividirlo entre su módulo, efectivamente, así es. Recuerden, cuando dividimos un vector entre su módulo, obtenemos el unitario, ¿sí? Efectivamente, muy bien, dividirlo entre el módulo. Entonces ponemos por aquí. El trabajo de la fuerza eléctrica es igual. Aquí tendríamos la constante de proporcionalidad, la carga 1, la carga 2, aquí abajo tenemos R cuadrado, y en vez de poner UR, voy a poner lo que ustedes mismos me están diciendo. Poner el vector R entre su módulo. Ahí está, ¿sí? Y luego le ponemos otra vez el punto y el diferencial de R. Entonces, fíjense que aquí ha aparecido algo, ¿sí? En esta integral que vamos a analizar dentro de un momento. Justamente esto que estoy señalando ahorita de color rojo, fíjense, ¿sí? Aquí, como observarán, está apareciendo el producto escalar del vector R por su diferencial, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿A qué es igual eso? ¿Sí? Entonces, veamos. Les pregunto, qué pasa si yo multiplico escalarmente el vector A con el vector A? ¿Alguno me puede decir qué sucede cuando yo multiplico escalarmente a un vector por sí mismo? ¿A qué es igual a punto A?
¿Alguno sabe qué será cuando yo multiplico escalarmente un vector por sí mismo? A punto A, ¿a qué será igual? A ver, lo voy a poner usando números, ¿sí? Tal vez así para ustedes sea más visible. Imagínense que el vector A es 2,3, ¿sí? Vamos a imaginarnos. Entonces, al costado, otra vez repito, 2,3, ¿no? Entonces, si yo ejecuto el producto escalar, me estaría quedando así, fíjense. 2 por 2 más 3 por 3, ¿cierto? Eso es un producto escalar. X con X más Y con Y. ¿El resultado de esto qué es? Es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, no sé si alguno ha notado qué es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado del vector A, ojo. ¿Se han dado cuenta qué es? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Qué sería del vector A? Su módulo al cuadrado, efectivamente, Carlos, efectivamente, ¿sí? Ahí Marco nos dice el módulo, claro, pero le faltaría elevar al cuadrado, ¿no? Porque recuerden que si fuera simplemente el módulo, tendríamos que ponerle la raíz, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, lo que hemos encontrado es el módulo del vector elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ese es el efecto de multiplicar a un vector escalarmente por sí mismo, ¿sí? Es un módulo elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, si ya se han dado cuenta de eso, hagamos ahora lo siguiente. ¿Qué pasaría, sí? ¿Qué pasaría si nos imaginamos que el vector A depende de una variable cualquiera? Digamos de la variable t, ¿sí? Entonces, yo voy a ejecutar una derivación respecto de esa variable, ¿sí? A ambos lados de la ecuación. Entonces, aquí tenemos en un lado a punto A y en el otro lado tenemos a cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces voy a ejecutar esa derivación, ¿sí? Listo, entonces, como yo tengo el producto en la izquierda, ¿no? Tengo el producto de dos funciones, A y A. Recuerda, ¿no? ¿Cómo es que se ejecuta la derivada del producto de dos funciones, ¿no? Primero derivo uno y luego derivo el otro, ¿no? Entonces, quiere decir que tendría lo siguiente. Tendría la derivada de A respecto de T, ahí está. Luego, le pongo aquí punto A. Y ahora pongo más. Y ahora ya no derivo al primero, sino más bien al segundo. ¿Sí? Entonces pongo A, punto, y ahora pondría derivada de A respecto de T. Ajá. Igual. Ahora, para la otra parte, lo que está a la derecha del signo igual, voy a recurrir a la regla de cadena. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hago es 2 baja, luego se le resta 1 al exponente, me quedaría 2a. Y a eso le tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Qué sería lo que está adentro? Es a, ¿cierto? Entonces pongo aquí la derivada de a respecto de t, ¿no? Entonces simplemente estoy aplicando regla de cadena, nada más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo serán estos términos que estoy señalando ahorita de rojo? ¿Cómo será esto con esto? ¿Sí? Díganme ustedes, ¿el producto escalar es conmutativo o no es conmutativo? A punto B es lo mismo que B punto A. Efectivamente, Emilio, es lo mismo, ¿no? El producto escalar es conmutativo, así es, muy bien, así es, lo está diciendo Emilio, Estrella y Cristian, efectivamente. Quiere decir que eso que he señalado hace un momento de rojo, ¿sí? Esos términos, ¿cómo serían? ¿Cómo serían esos términos que he señalado ahorita de rojo? ¿Se fijan? Iguales, ¿no? Efectivamente, Estrella, así es. Eliana, Cristian, Carlos, Emilio, efectivamente, son iguales, ¿no? Entonces, quiere decir que esto lo podría expresar así, fíjense, me quedaría así, 2a punto, y aquí me quedaría
derivada de A respecto de T. Y al otro lado tenemos 2A derivada de A respecto de T. Muy bien. Entonces, fíjense que en esta ecuación de color rojo, ¿sí? Hay cosas que yo podría cancelar. Díganme ustedes, ¿qué podría cancelar a ambos lados de la ecuación? ¿Qué podría cancelar a ambos lados de la ecuación? El número 2, por ejemplo, como lo dice Carlos. La derivada, ¿cuál derivada marco, por ejemplo, ahí? Más que derivada, la diferencial. ¿Cuál diferencial? ¿Cuál diferencial? Efectivamente, Carlos y Cristian, ¿no? La diferencial de T. Danilo también lo dice y Eliana, ¿no? La diferencial de T. Entonces, voy a cancelar el número 2, ¿sí? Y también voy a cancelar el diferencial de T, efectivamente, ¿no? Eso se podría ir de nuestra ecuación. Eso significa que nos estaría quedando la siguiente identidad, que A multiplicada escalarmente por diferencial de A es igual al producto del módulo del vector A por el diferencial de ese módulo, ¿no? Entonces, fíjense que esto, ¿sí? Es a lo que hemos llegado con nuestro análisis. En algún momento, cuando hablé del vector A, les dije de qué se trataba. Les dije si A, por ejemplo, era velocidad, si A era aceleración, si A era fuerza. En algún momento les dije de qué se trataba A. No, ¿cierto? Efectivamente, no les he dicho. Quiere decir que esta identidad que ahorita estoy encerrando con la nube de color negro se cumple para cualquier vector, ¿sí? Entonces, esto nos dice lo siguiente, que un vector multiplicado por su correspondiente diferencial, ¿sí? Multiplicación escalar, es igual al producto de su módulo por su correspondiente diferencial, ¿sí? Eso es. Y eso es precisamente lo que observamos aquí, que estoy señalando, ¿sí? Con la flecha de color negro, justamente lo que encerré de rojo hace un rato, ¿sí? Esto es lo que observamos en nuestra integral a R multiplicado escalarmente con diferencial de R, ¿sí? Eso es lo que hemos encontrado precisamente en nuestra integral, ¿sí? Un vector multiplicado por su diferencial. Entonces, quiere decir que eso debería de quedar de la siguiente manera. Entonces, pongo acá, ¿no? K, Q1, Q2, abajo pongo R cuadrado, ¿sí? Y en vez de poner R vector multiplicado escalarmente por su diferencial, voy a poner simplemente el producto del módulo de ese vector por el diferencial de ese módulo. Y abajo está apareciendo R, ¿no? Entonces, como ustedes verán, de aquí yo ya puedo cancelar R, ¿no? Se me va este R y este R, ¿sí? Se va. Entonces, nuestra integral estaría quedando de la siguiente manera. Además, tanto K, Q1, Q2, como son constantes, podrían sin ningún problema salir de la integral. Aquí quedarían ¿no? K, Q1, Q2 fuera de la integral. Y adentro voy a dejar simplemente a 1 entre R cuadrado, ¿cierto? Pero si ese R cuadrado lo paso al numerador, cambiaría de signo el exponente. Entonces quedaría R a la menos 2. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero integrar R a la menos 2, ¿a qué será iguales? ¿Cuál sería la antiderivada de R a la menos 2? ¿Recuerdan? En el caso de, ahí está, Danilo lo está diciendo, ¿no? R a la menos 1. Pero ahí faltaría algo, Danilo. ¿Qué más le agregamos? Ahí está, como lo dice Ada, Eliana, efectivamente, faltaría el signo menos adelante, ¿no? El menos 1 como coeficiente, efectivamente, así es. Entonces, vamos a imaginarnos que los límites de integración, claro, porque si lo dejamos así,
tendríamos que agregarle la constante, ¿no? Porque no tendría límites. Pero ¿qué pasaría si R cambia de la siguiente manera? Digamos, desde un R inicial, un R1, hasta un R final, digamos un R2. Imagínense que esos son los límites, ¿no? Entonces, esto nos estaría saliendo, a ver, lo voy a poner mejor de otro color, pongo de negro, entonces quedaría así, ¿no? El trabajo de la fuerza eléctrica es igual, ¿no? Entonces quedaría menos K, Q1, Q2, ajá, y luego habíamos dicho que esto era 1 entre R, ajá, y luego le poníamos los límites desde R1 hasta R2, ahí está, cerramos el corchete, y ahora procedemos a reemplazar simplemente, ¿no? Entonces, cuando reemplazamos los límites de integración, nos estaría quedando lo siguiente, nos quedaría, ¿no? El trabajo de la fuerza eléctrica es igual a menos, y aquí quedaría K, Q1, Q2, R2, menos K, Q1, Q2, R1. Ahí está, ¿no? Así nos está quedando. Muy bien. Entonces, recuerdan que hace un rato les decía, ¿no? Que si estamos hablando de una fuerza conservativa, ¿sí? Recuerden, el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos el cambio en la energía potencial correspondiente. Y cuando digo cambio, sería final menos inicial. ¿Sí? Entonces, por simple comparación, ustedes pueden ver, ¿no? Por simple comparación, pueden ver que esta expresión sería el U2 y esta expresión sería el U1, ¿cierto? ¿Sí? El U final y el U inicial. Entonces, de manera general, podemos ver, ¿no? Que la energía potencial eléctrica será K, Q1, Q2 sobre R, ¿no? De manera general, o sea, para cualquier R en todo caso, ¿no? Entonces le pongo aquí al costadito, ¿sí? Entonces, de manera general, la fórmula para la energía potencial eléctrica sería la K, Q1, Q2 sobre R, ¿sí? Esa es la fórmula general para cualquier R. ¿Sí se entendió este análisis? ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Listo. Ajá, listo. Entonces, si me han entendido, podemos seguir viendo la diapositiva. ¿Sí? Entonces, pasamos a la diapositiva. Les comparto la pantalla. Muy bien, entonces ya hemos llegado, ¿no?, a esta fórmula de la energía potencial eléctrica. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dicen lo siguiente. Dos cargas puntuales se localizan en el eje X. Ajá. Y nos dan por ahí que la carga 1, nos dicen, es menos E y está localizada en X0, ¿no? En el origen de coordenadas, digamos. Q2 tiene carga más E, X es igual a, vendría a ser su posición. Y nos dice, ¿no? Determina el trabajo que debe realizar una fuerza externa para llevar una tercera carga puntual, Q3, que también es más E, desde un lugar muy lejano, dicen del infinito, hasta X igual a 2A. Y posteriormente me piden determinar la energía potencial total del sistema de tres cargas. Muy bien, entonces aquí creo que me alcanzaría el espacio, entonces vamos a dibujar, ¿sí? Vamos a dibujar. Entonces activamos aquí el lápiz y vamos poniendo el eje X.
Entonces, imagínense que todo esto corresponde al eje X. Ahí está, el eje X. Ahora voy a poner por aquí mi carga Q1. Ajá, la carga Q1 que según el ejercicio, Q1 era menos C, recuerdo, ¿no? Sí, pues era menos C. Ajá, era menos C. Y bueno, esto estaba localizado en el origen, ¿no? X0. Luego teníamos la otra carga, por aquí digamos, que sería Q2. En este caso es más E. ¿Está? Más E. Está localizada esta carga en X igual a A. Y la tercera carga, esa que vamos a traer desde un lugar muy lejano, ¿está? Q3 también es más C. Ujú. Y la vamos a localizar al final de su trayectoria en X igual a 2A. ¿Sí? Entonces vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que esta tercera carga Q3, ¿no? Ha sido traída desde un lugar muy, muy, muy lejano. Ahí está, desde un lugar muy lejano. Se ha traído y se le ha localizado, se le ha puesto en la posición de X igual a 2A. Listo, muy bien. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿sí? A nuestra carga Q3 en un lugar intermedio de su trayectoria. Digamos que por aquí. Imagínense, ¿sí? Por aquí vamos a imaginarnos a Q3. Ajá. Entonces, las fuerzas que estarían actuando sobre Q3 serían las siguientes. Primero, debido a la interacción de Q3 con Q1, se va a generar una fuerza eléctrica, ¿cierto? Pero como Q3 es positiva y Q1 es negativa, entonces la fuerza sería de tipo atractivo, ¿no? Entonces, voy a dibujar una fuerza así. Imagínense, la llamaré F1. Ahí está. Ahora, debido a la interacción de Q3 con Q2, como ambas son cargas positivas, la fuerza es repulsiva. Digamos que sea así la fuerza. Y la voy a llamar F2. Ajá. Y voy a utilizar una tercera fuerza, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el movimiento de esta carga. Vamos a imaginarnos eso, ¿sí? Vamos a imaginarnos que esta tercera fuerza, ¿sí? Es la que ustedes ejercen, ¿no? Llevando esa carga. Digamos que a esta la llamo la fuerza exterior o la fuerza externa, digámoslo así, ¿sí? La fuerza exterior. Entonces son esas tres fuerzas las que estarían actuando sobre nuestra carga Q3, ¿sí? Muy bien, entonces, si yo digo trabajo neto, ¿sí? O trabajo resultante o trabajo total, ¿sí? Eso significa que yo debo de sumar el trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de la fuerza exterior. ¿Sí? Eso es trabajo neto. ¿Sí? La suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Ahora la pregunta es, ¿no? La pregunta es, si yo hago un trabajo neto, ¿qué energía, qué tipo de energía está cambiando? ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan de lo que estudiaron en CAF 1? ¿Se acuerdan el teorema del trabajo y la energía? ¿Qué cambiaba cuando aparecía un trabajo neto por ahí? ¿Algunos se acuerdan? Imagínense a un bloque que están empujando, es decir, se hace un trabajo que, a ver, la variación de la energía cinética. Muy bien, Emilio, efectivamente, así es. El trabajo neto produce un cambio en la energía cinética, efectivamente, así es. Eso se le conoce como el teorema del trabajo y la energía, ¿no? Entonces ponemos acá, trabajo neto es igual al cambio o variación de la energía cinética. Aquí estoy representando a la energía cinética con la letra K, ¿sí? Recuerden pues, aquí lo pongo al costadito, recuerden que
K, ¿sí? Tiene como fórmula 1/2 de la masa por la rapidez elevado al cuadrado, ¿no? Sí, esa es la energía cinética para una partícula de masa m que se mueve con una rapidez v. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, para este ejercicio, vamos a hacer la siguiente suposición, ¿sí? Para poder desarrollarlo, vamos a hacer la siguiente suposición. Que la carga Q3, desde ese lugar muy lejano, desde el infinito, ¿sí? Se ha movido lentamente, ¿sí? Se ha movido lentamente y luego la hemos dejado en su posición final, en x igual a 2a. Entonces, si esa carga ha sido movida lentamente, quiere decir que su rapidez, ¿sí? Va a estar muy cerca ¿a qué valor? Si se ha movido lentamente, su rapidez va a ser cercano a cero, ¿no? Como dice Oscar Emilio, efectivamente, ¿sí? Entonces, si la rapidez siempre ha estado cercana a cero, eso significa que el cambio en la energía cinética tenderá a ser cero, ¿sí? ¿Está bien? Tiende a ser cero, porque ha ido lentamente, muy lentamente. Entonces, cuando hago eso, me estaría quedando lo siguiente, ¿no? Que el trabajo neto es cero, es decir, que el trabajo de la fuerza exterior vendría a ser igual a menos el trabajo de F1, ¿sí? Menos el trabajo de F2, ¿sí? Así me estaría quedando, ¿no? Cuando despejo. Ahora, recuerden que aquí F1 y F2 son fuerzas eléctricas, ¿cierto? Y por ser fuerzas eléctricas, ¿sí? Por ser fuerzas conservativas, estos trabajos tienen que ver con las energías potenciales, ¿no? Recuerden, hace un rato lo habíamos visto. El trabajo de cualquier fuerza conservativa es igual a menos el cambio en la energía potencial. Eso habíamos visto hace un rato, ¿sí? Quiere decir que lo que tenemos acá se podría expresar de esta manera también. En vez de poner trabajo de F1, pongo menos cambio en U1. Ajá, muy bien. Y luego, en vez de poner trabajo de F2, voy a poner menos el cambio en U2. Ahí está. Entonces, quiere decir que esto me estaría quedando delta de U1 más delta de U2. Así me estaría quedando. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, a ver, lo vamos a poner por aquí a la derecha. Entonces, teniendo presente eso, a ver, vamos a ponerlo de azul mejor. Me quedaría, ¿no? El trabajo de la fuerza exterior será igual. Como aquí tenemos cambio de U1, recordemos que U1 tiene que ver con la interacción de Q3 con Q1, ¿cierto? Entonces, recuerden que cambio es final menos inicial, ¿sí? Entonces, final vendría a ser K, Q1, ¿qué era Q1? Era menos C. ¿Y de ahí qué viene? Q3, ¿cierto? Q3, que es más C. Ahí está. Y aquí abajo tengo que poner la distancia de separación. ¿Cuál es la distancia de separación cuando está en su posición final Q3? ¿Cuál es la distancia de separación entre 1 y 3? ¿Lo observan de la figura? Esa distancia es 2A, efectivamente, como lo dice Danilo. ¿Sí? Ponemos 2A. Ahí está. Listo. Y luego le ponemos menos. ¿Sí? Estoy hablando de la variación de U1 únicamente. ¿Sí? Solamente la variación de U1. Menos. Ahora pongo otra vez K, Q1, que es menos E. Y luego viene Q3, que es E. Y ahora, en el denominador, yo voy a poner la distancia entre Q1 y Q3,
pero cuando Q3 se localizaba muy lejos, ¿sí? Entonces, si se localiza muy lejos, una distancia muy grande, esa distancia yo la voy a representar por el infinito, ¿sí? Por el infinito. Entonces, díganme ustedes, si ustedes tienen algo en el denominador que es muy grande, ¿sí? Entonces, quiere decir que toda esa expresión, ¿no? Que está dividida entre un número muy grande, ¿a qué tiende? A cero, efectivamente. Quiere decir que todo esto debería de tender a cero, ¿sí? Entonces, lo que ahorita he encerrado con los paréntesis de color rojo, todo esto, ¿sí? Todo esto vendría a ser delta de U1, ¿sí? Eso es delta de U1, ¿está bien? Y ahora, a su costado, para que ustedes lo puedan diferenciar, voy a poner ahora de verde, ¿sí? Voy a poner cómo es que cambia U2, ¿sí? Aquí pongo los paréntesis verdes, ahí está. Y ahora vamos a poner cómo cambia U2. Ahí está, delta de U2. Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer por aquí es poner, ¿sí? El U2 final, es decir, cuando Q3 está en su posición final. Entonces voy a analizar la interacción de Q2 con Q3, ¿sí? Díganme ustedes, ¿cuál es la distancia entre Q2 y Q3 cuando Q3 ya llegó a su destino? Ah, efectivamente, muy bien Danilo, Estrella y Cristian, es A. Entonces pondré aquí, pues, ¿no? La constante, luego pongo la carga Q2, que es E, luego la carga Q3, que es E, y la distancia de separación, que es, como ustedes bien lo han dicho, es A. Luego pongo menos, ¿sí? Ahora voy a poner la energía potencial al inicio. Entonces sería K, otra vez E, pero en esta ocasión en el denominador, ¿sí? Tengo que poner la distancia que separa Q2 de Q3 cuando Q3 está muy lejos. ¿Cuál es esa distancia? Si Q3 está muy lejos, sería el infinito. Muy bien, Estrella, efectivamente. Así es, Nayeli. El infinito. Ahí está, el infinito. Y nuevamente, ¿no? Como tenemos en el denominador un número muy grande, todo este término tiende a ser cero, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, aquí simplemente nuestra expresión para el trabajo que realiza la fuerza exterior estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Nos quedaría así, menos K E cuadrado sobre 2A más K E cuadrado sobre A. Ajá. Le damos denominador común. Para eso lo que hago es multiplicar arriba y abajo por 2. Pongo aquí 2 y aquí 2, ¿no? Entonces, como verán, aquí me estaría quedando 2 menos 1, quedaría 1, pues, ¿no? Quedaría K E cuadrado sobre 2A. Esto vendría a ser el trabajo que se estaría realizando para justamente traer a la carga Q3 hasta su posición final en X2A. ¿Sí se entendió esta parte? Ustedes me dicen. ¿Sí? Ah, ya, qué bien, qué bien. Muy bien. Listo. Bueno, entonces como ya tenemos eso, ¿sí? Que es la parte A del ejercicio, ahora nos faltaría determinar la energía potencial total del sistema de tres cargas, ¿sí? Muy bien. ¿En qué consiste esto de la energía potencial? Para formar la energía potencial total, van a imaginar lo siguiente, ¿sí? Van a imaginar que al principio Q3 no está en el juego,
¿sí? Imagínense que Q3 todavía no apareció, ¿sí? Entonces, vamos a tener a Q1, ¿sí? A Q1 fijo en el espacio, ¿sí? A Q1 fijo, imagínense eso. Luego, van a imaginar a Q2 trayéndola desde un lugar muy lejano, ¿sí? Y la vamos a poner junto a Q1, ¿sí? Entonces, Q1 va a estar en el origen y Q2 la vamos a localizar en X igual a A, ¿sí? Entonces, primero hemos hecho eso. Hemos juntado a Q1 con Q2. Entonces, para poder juntar Q1 con Q2, necesariamente se tiene que realizar trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ese trabajo va a influir justamente en la energía potencial que aparece en el sistema, ¿no? Muy bien, entonces con Q1 y Q2 hacemos trabajo, listo. Ahora, como ya hemos juntado a Q1 y Q2, ahora recién vamos a traer a Q3, ¿sí? Y la vamos a acoplar al sistema. Entonces, de lo que inicialmente teníamos 2 cargas en el sistema, ahora tenemos 3 cargas, ¿sí? ¿Qué trabajo adicional se ha hecho para traer a Q3? Es justamente lo que hemos encontrado ahorita, hace un momento. KE cuadrado sobre 2A. Ese es el trabajo que se ha hecho adicional, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué energía potencial va a tener todo el sistema? O en otras palabras, ¿qué trabajo se tiene que hacer para juntar esas 3 cargas? ¿Sí? Entonces, ese trabajo será el trabajo que necesito para juntar 1 con 2 más el trabajo que necesito para traer a 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es por eso que la fórmula para encontrar esa energía potencial total es de la siguiente manera. Ponemos así. K, Q1, Q2 y pongo acá la distancia de separación entre 1 y 2 más K, Q1, Q3, la distancia de separación entre 1 y 3 más K, Q2, Q3, la distancia de separación entre 2 y 3. Muy bien. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Ahorita les indico de color verde. ¿Sí? De color verde voy a encerrar este término. Fíjense, ¿ah? Este término que estoy encerrando ahorita, de color verde, es justamente el trabajo que se tiene que hacer para juntar 1 con 2. ¿Sí? Eso es lo que les mencionaba hace un rato. ¿Sí? Y ahora lo que voy a encerrar, el resto que voy a encerrar, es el trabajo que se necesita hacer para traer a 3 y juntar a ese 3 con las otras 2 cargas, 1 y 2. ¿Sí? Y eso lo hemos obtenido acá, ¿se fijan? Ahí está. Lo hemos obtenido hace un rato. ¿Sí? O sea, simplemente nos faltaría agregar este término, ¿no? Para la energía potencial eléctrica total, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? Entonces ponemos aquí la constante, Q1 que es menos E, ahí está, menos E, Q2 que es más E, y luego ponemos la distancia de separación entre los dos que es A, listo, y luego sumamos lo que ya hemos obtenido hace un rato, ¿no? Que es K, E cuadrado, sobre 2A. Listo. Entonces, para poder efectuar la suma, le damos denominador común, ¿no? Entonces, arriba y abajo le ponemos el número 2. Ahí está. Entonces, a ver cómo estaría quedando esto. Aquí nos quedaría menos 2 más 1 menos, ¿no? Quedaría menos K E cuadrado sobre 2A. Esto vendría a ser la energía potencial eléctrica total. ¿Sí se entendió esto? Ustedes me dicen. ¿Sí? Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces recuerden que en relación a la fórmula, ustedes tienen que poner de 2 en 2, ¿sí? De 2 en 2. Por ejemplo, les doy un ejemplo adicional. A ver, les voy a compartir mi
mi pizarra. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes en lugar de tener 3 cargas, tuviesen 4? Digamos aquí, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q4. Sí, imagínense, ¿no? Imagínense que tienen 4 cargas y estas 4 cargas están formando un sistema. ¿Sí? Un sistema y queremos determinar la energía potencial total de este sistema. ¿Sí? Entonces van haciendo de 2 en 2 la agrupación. Entonces agrupamos, por ejemplo, 1 con 2 y aquí ponemos, ¿no? Distancia de separación entre 1 y 2. Luego pongo 1 con 3, distancia de separación de 1 y 3. Y luego pongo 1 con 4, distancia de separación entre 1 y 4. A ver, y luego pongo, ya no pongo 2 con 1 porque ya tenía 1 y 2. Sería el mismo término, ¿sí? Entonces pongo 2 y 3. Pongo acá 2 y 3. Distancia de separación entre 2 y 3. 2 y 4. Está, 2 y 4. Distancia de separación entre 2 y 4. Ya está, terminé con esto. Ahora 3 y 1 ya no pongo, 3 y 2 tampoco, pero 3 y 4 sí, ¿no? Ahí está, 3 y 4. Distancia de separación entre 3 y 4. Entonces, observan, esta sería la fórmula para una agrupación de 4 cargas, ¿no? La energía potencial eléctrica total. Entonces, van jugando así, de 2 en 2, ¿no? 1 con 2, no vayan a poner 2 con 1 porque sería lo mismo, ¿sí? 1 con 2, 1 con 3 y así. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es que va saliendo la fórmula? Dependiendo del número de cargas que están en juego. ¿Sí? ¿Sí está claro? Listo, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, a ver, rapidito, porque ya se nos está acabando el tiempo. Veamos así, volando, volando, potencial eléctrico, ¿sí? A ver, potencial eléctrico. Fíjense que aquí el potencial eléctrico está definido de la siguiente manera, ¿no? La división entre la energía potencial eléctrica y la carga eléctrica, ¿no? Entonces, la energía se mide en joules y la carga en coulombs. Entonces, un joule por coulomb, eso es un voltio, ¿sí? El voltio vendría a ser la unidad del potencial eléctrico, ¿sí? Muy bien. Entonces, si energía potencial era K, Q1, Q2 sobre R, cuando dividimos, ¿sí? Entre la carga, se iría una de las cargas y nos estaría quedando justamente la fórmula del potencial eléctrico. Como verán, aquí aparece solamente una de esas cargas, ¿no? ¿Sí? La carga fuente del campo, digamos. Entonces, así como en el caso de la energía potencial eléctrica, el potencial eléctrico también puede ser positivo o negativo. ¿De qué va a depender? Va a depender del signo de Q, ¿sí? Recuerden eso. Ajá. Bueno. Y por acá tenemos una pila, ¿no? Común y corriente, AA. Entonces, el borne superior es el positivo y el inferior es el negativo. Entonces, cuando restamos el potencial eléctrico de A menos el potencial eléctrico de B, a eso se le conoce con el nombre de tensión eléctrica o también le llaman voltaje, ¿sí? Recuerden, si hablamos de voltaje, ¿sí? Nos referimos a una diferencia de potencial, ¿sí? Potencial en A, en este caso, menos el potencial eléctrico en B, ¿sí? Recuerden, una cosa es voltaje y otra cosa es potencial eléctrico. Aquí tenemos una formulita que nos da justamente el potencial eléctrico, pero no debido a una distribución discreta de carga, sino más bien a una distribución continua, ¿no? Entonces, una distribución continua sería, por ejemplo, una esfera metálica. Imagínense, ¿no? Una esfera metálica es la agrupación de una infinidad de partículas, ¿no? Entonces, si quiero encontrar el potencial eléctrico de un cuerpo como ese,
debería de utilizar esta fórmula, ¿no? Donde, como verán, aparece nuestra integral, ¿sí? La integral. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, observarán, tenemos un anillo cargado, ¿sí? Ahí está. Vamos a suponer que la carga está distribuida de manera uniforme y queremos encontrar el potencial eléctrico en este punto, en el punto P, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿qué sucedería si en vez de analizar este elemento de carga que ahorita estoy sombreando de rojo, este diferencial de Q, qué pasaría si yo analizo, por ejemplo, este elemento de carga? Digamos que por acá, diferencial de Q. ¿Sí? Entonces la pregunta es, cuando trazamos acá el segmento para darnos cuenta de la distancia de separación entre ese elemento y el punto P, ¿esta distancia será la misma o será diferente a esta que estoy colocando por acá? ¿Qué observan ustedes de la figura? ¿Las distancias son iguales o son distintas? Es la misma, ¿no? Efectivamente, muy bien, efectivamente. Son iguales, ¿no? O sea, eso es R, esto también es R, ¿cierto? Porque se supone que X no ha cambiado y esta parte que tenemos acá vendría a ser el radio de ese aro, ¿no? Así es, R no ha cambiado. Entonces, en nuestra fórmula del potencial eléctrico para una distribución continua, ¿sí? Este R que está aquí en el denominador sería una constante, ¿sí? No cambia. Entonces quiere decir que tranquilamente lo podríamos sacar de la integral. Entonces quedaría K entre R. Y aquí solamente nos quedaría diferencial de Q. Entonces, ¿qué pasaría si comenzamos a sumar todos los diferenciales de Q? ¿Qué obtengo al final si comienzo a sumar todos los diferenciales de Q? A ver, me voy al chat. Obtengo la carga Q total, efectivamente, Carlos. Efectivamente, muy bien, así es. Estrella y Emilio también me dicen Q. Así es. Y esa carga total, aquí en el ejercicio le han llamado Q mayúscula, ¿no? Entonces sería K, Q entre R. Eso sería, ¿no? ¿Sí? Pero observarán que R es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Que vemos que está formado acá, en donde uno de los catetos es X y el otro cateto es A, ¿no? Es por eso que al final obtenemos lo que está, bueno, en la diapositiva, ¿no? KQ sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? De ahí es que sale esa formulita que nos están mostrando en el recuadro de color rojo. ¿Sí se entendió este análisis? Ustedes me dicen. A ver, voy al chat. Ahí está, muy bien, muy bien. Me dicen Ayeli que sí, Ada también, Cristian, Mariel, muy bien, listo. Bueno, pues muchachos, ya nos hemos pasado un poco, ¿sí? Entonces, por hoy lo dejamos ahí. Mañana vamos a continuar porque ahí todavía nos faltaba un ejercicio más sobre un disco. Ah, Oscar está levantando la mano. Sí, Oscar, ¿querías preguntar algo? No, profe, bueno, lo que pasa es que me ha escrito una señorita que estaba Ya, antes en nuestro curso, cuando ya, estuvimos con catalán, pero ella pertenece a nuestro salón original y me ha dicho ya. de que en la lista, ella sigue teniendo clases con catalán, pero no está en su lista. Ah, entonces, tal vez parte de los alumnos del profesor catalán no han regresado conmigo. Tal vez eso ha pasado. Sí, pues, pero, o sea, ella le preguntaba al profesor catalán si está en su lista y me dice que no, o sea, que catalán le Sí. ha dicho que no. Que- Entonces le he estado escribiendo al SAE todo eso y no le responden. Y por eso mm. está que me dice si puede contactarse con usted o con alguna persona. Ah, ya. ¿Me puedes decir el nombre de tu compañera para Sí, se buscarla? A llama ver. Sheila Ireno Almerca. Sheila Ireno Almerco. Almerco. Ah, ya. O sea, me dices que no está ni en la lista del profesor catalán Ajá, y y sigue teniendo tampoco en la clases mía. con él. Ah, ya, ya, ya. Entonces voy a buscarlo. O dile a tu compañera mejor que me escriba, pues, a mi correo. Ah, Y yo, ya, ¿me podría mandar usted su correo? ya. Mi código es C09079.
A Ese ver es si mi lo puede escribir en código. el Zoom, un favor. Ah, ya, ya. Ahí lo escribo en el chat. Ya, C09079. Ese es mi código. Entonces le agregan pues el arroba UTP, ¿no? ¿Sí? ya, ok. Entonces le diré para que le escriba. Ya, ya pues. Ya, Entonces gracias, profe. estoy atento a su correo. Listo, pues. Entonces, muy bien, pues muchachos, muchas gracias como siempre por participar y con ustedes la continuamos mañana, ¿no? Mañana viernes. Ajá. Listo, muy bien. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos, pues.